Mensajes de salvación para leer. Título del mensaje. Segunda de Crónicas 7:14, primera parte. Versículo bíblico. Este versículo dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas 7:14. Los detalles. Segunda de Crónicas 7:14 es un texto bastante conocido por los seguidores de Jesucristo. Sin embargo, en lugar de nosotros observar que nuestra tierra está sanando, lo que oímos y vemos es que se está corrompiendo más y más. Esto nos confronta con la triste realidad de que la mayoría de los seguidores de Jesucristo, se están limitando a un conocimiento intelectual de la palabra de Dios, pero lejos de ser hacedores de la misma. Veamos cada una de las condiciones que Dios pone a su pueblo para el oír, perdonar, y sanar. Primero, si se humillare mi pueblo. La acción en este versículo está dirigida, a mi pueblo, dice Dios, a su iglesia. Dios nos está diciendo que somos su pueblo, que nos debemos volver a Él. Un avivamiento ha sido necesario en cada generación, pero en el presente, esa necesidad se acrecienta cada día más y más. Cuando sentimos la proximidad de un avivamiento, debemos volvernos a Dios, tal como lo hizo Nínive después de la exhortación de Jonás. Lo primero que debemos hacer es humillarnos a Dios. Todos podemos hablar de las grandezas del poder de Dios, de sus milagros y bendiciones. Pero ese poder, en el presente no está disponible para nosotros, en nuestra vida diaria, tanto como quisiéramos, si no nos humillamos a Dios. Lo que sucede es que existen 4 condiciones para que este poder se dé y sea genuino. La primera condición es, si se humillare. Nuestro orgullo no deja que obremos tal como Dios quiere que lo hagamos. Muchas veces tratamos de resolver nuestros problemas y preocupaciones, por nuestras propias fuerzas, sin tener en cuenta a Dios. Sin embargo, fallamos en humillarnos ante Dios como Él exige. ¿Qué quiere decir humillarse? Es admitir nuestros pecados y confiar en Dios para todo. A nosotros se nos fue dada la gran comisión, tenemos la responsabilidad de llevar el Evangelio a todas las partes del mundo. ¿Cómo? Pregonando a Cristo y las cosas maravillosas que recibimos como un derivado de su gran amor. Si no estamos cumpliendo esa orden, no estamos haciendo la voluntad de Dios, y en sí, estamos pecando. Todo tiene un comienzo y el avivamiento comienza con el humillarse ante Dios. Hermanos, es hora que todos nos humillemos. Si no le estamos hablando, aunque sea a una persona diaria del reino de Dios, entonces no tenemos el avivamiento que Dios quiere que tengamos. Cuando se habla de humillarse, se quiere decir que el pueblo de Dios debe reconocer sus fracasos, debe expresar arrepentimiento por sus pecados, y renovar su compromiso de hacer la voluntad de Dios. Humillarse es reconocer la propia pobreza espiritual. Es como decir, sin ti Señor nada soy, sin ti nada puedo hacer. Si se humillare, quiere decir que el pueblo necesita actuar con humildad, sin altivez ni orgullo. Orgullo de que, muchos dicen, estamos en el mundo, pero no somos de él. Esto lo dicen en el sentido de que no sienten ninguna responsabilidad por lo que acontece. Esa actitud de complacencia y egoísmo, no refleja la compasión de Dios. Recordemos que la Biblia enseña que de Yahvé, Dios, es la tierra y su plenitud, en Salmo 24:1.
Será la actitud de un seguidor de Jesucristo humilde, la de no hacer nada mientras la tierra del gran Creador con sus habitantes se corrompe más y más, mientras no nos duela el estado de nuestros pueblos, y no reconozcamos que es nuestra responsabilidad dirigirla hacia el Creador, pues Dios nos puso como administradores suyos, mientras no reconozcamos, que le daremos cuenta a Dios por la corrupción y las tinieblas que en la tierra hay, pues Dios y Jesús nos pusieron por sal y luz de la tierra. Mientras no hagamos eso, no seremos un pueblo humilde, sino que seguiremos siendo unos religiosos. Primera de Pedro 5:6 dice, humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él les exalte cuando fuere tiempo. La humillación es para nosotros una actividad continua que ejercemos, a fin de mantener en nuestras mentes y nuestros corazones, un recuerdo vivo de lo que éramos y de lo que somos. La humillación es un requisito para la salvación, y también para el crecimiento espiritual. Jesús dijo, así que, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos, en Mateo 18:4. Y en Mateo 23:12 dijo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Muchas veces la falta de humillación es falta de conocimiento. ¿Por qué no sabemos las bendiciones que obtenemos cuando nos humillamos ante el Dios Todopoderoso? Los frutos de la humillación. Primero, produce arrepentimiento. Para que haya arrepentimiento tiene que haber un reconocimiento, o una convicción de culpabilidad. Esa convicción llega cuando nos postramos ante Dios y reconocemos nuestra falta. Segundo, produce perdón. Si algo conmueve a Dios es ver a un hombre, o a una mujer humillado ante su presencia. Ser perdonados indica ser absueltos, y libre de culpa. Salmo 51:7, nos dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Tercero, este mismo versículo que estamos tratando, nos indica que la humillación produce bendición física y material. Cuarto, produce salvación, después de arrepentirse y humillarse ante Dios, tendremos la seguridad de ser llenos de su gloria. Filipenses 3:20-21 nos dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En cualquier etapa de nuestras vidas, llegará el momento de decirle a Dios que queremos recibir los frutos que produce el humillarnos ante Él. Porque el que se humilla, Dios lo ensalza. Acerca de Jesucristo, Filipenses 2:8-11 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo sin haber pecado se humillaba delante de Dios, y por eso, Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. De manera que en él se cumplió lo que él mismo enseñó, cuando dijo, el que se enaltece, será humillado y el que se humilla, será enaltecido. Una vez más aquí, podemos ver que el humillarse es agradable ante los ojos de Dios. También Santiago, en 4:10 dijo, humíllense delante del Señor, y Él les exaltará.
Jesucristo, en cuanto a obediencia a Dios, hizo totalmente lo opuesto a Satanás, pues Jesucristo obedeció a Dios totalmente, y Satanás desobedeció a Dios totalmente. Por eso es muy importante la obediencia a Dios. Humillémonos ante Dios, oremos para que Él intervenga. Pongámonos de acuerdo con Él, para andar por el verdadero camino, y convirtamos nuestras propias ideas y opiniones a la verdad de la palabra de Dios, para que Él nos oiga, nos perdone, y sane nuestra tierra. Cuando nos humillamos reconocemos nuestros fracasos, expresamos arrepentimiento por los pecados, y renovamos nuestro compromiso a hacer la voluntad de Dios. Nuestro Dios ama la humildad, por eso Él permitió que su amado Hijo Jesucristo naciera en un lugar de pobreza. Recordemos que Jesucristo nació en un establo de animales, con su mamá prácticamente sin ninguna compañía de una comadrona. Donde nació Jesucristo, era el garaje donde se encontraban los medios de transportación. Cuando Jesús nació, muchísimas personas se concentraron en Belén, para participar en el censo decretado por la autoridad romana, razón por la cual José y María viajaron a Belén. Los medios de transporte de aquella época eran burros y caballos. Puesto que no se halló un lugar donde José y María se hospedarían, tuvieron que quedarse, en un garaje, donde se encontraban los medios de transporte. Se dice que María no permitió que José estuviera junto a ella, cuando ella dio a luz al niño, porque todavía no estaban oficialmente casados. El pudor de ella no le permitió que José actuara de comadrón. Aquellos creyentes que se humillen en oración delante del Señor, serán usados por Dios. La tarea de la Iglesia es luchar en el nombre de Jesucristo, que es también en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, por medio de la intercesión contra las fuerzas del mal. En cada población, Satanás tiene un ejército de espíritus malignos, que hacen hasta lo imposible por controlar las mentes de las personas, y cegarlas espiritualmente para que no les llegue la luz del Evangelio. Nosotros los seguidores de Jesucristo, tenemos que formar un ejército de oración con la finalidad de agrupar a los creyentes, y así abrir brechas por medio de la intercesión, para que el Evangelio se extienda hacia diferentes lugares. Todo seguidor de Jesucristo, debe estar consciente de esta verdad y a la vez, tratar de participar en la guerra espiritual, de la cual nos habla Efesios 6:12. El seguidor de Jesucristo que a sabiendas se queda pasivo, y no se une al ejército de soldados de Jesucristo, en la guerra espiritual, pone en juego su salvación personal. Somos soldados del Señor Jesucristo, quien es el capitán y rey de reyes de su ejército, y para que seamos capaces de resistir las presiones del enemigo, y podamos contraatacar y vencer, debemos humillarnos ante Dios, y pedirle ayuda en nuestras necesidades genuinas. Si nos humillamos delante de su presencia, y le honramos con cada una de nuestras acciones y palabras, no hay dudas de que Dios responderá y se manifestará en medio de su iglesia, trayendo un gran avivamiento. Un avivamiento es un acto soberano de Dios, en el cual Él decide visitar de una manera poderosa a un grupo de creyentes, produciendo en ellos un efecto de arrepentimiento, postración, y apasionamiento. Nunca tendremos un resurgimiento en la Iglesia del Señor Jesucristo, hasta que nos humillemos. El versículo que tratamos, también dice, sobre el cual mi nombre es invocado. Si queremos llegar al reino de Dios, debemos invocar solamente a Dios, a Jesucristo, y al Espíritu Santo. La Trinadeidad, o Trinidad, en conjunto, es la que da las últimas decisiones.
nadie más. Debemos vivir de Dios y para Dios solamente, siempre teniendo a Jesucristo presente en todo. Porque Él es quien nos une con Dios. Muchas personas que no conocen la palabra de Dios, en la Biblia, se inclinan a invocar diferentes entidades espirituales, que no están aprobadas por Dios. Para Dios, hacer eso es adulterio espiritual, porque Dios es amor, y Él no comparte con nadie el amor de nosotros que pertenece a Él. Invocar significa llamar la atención, pedir ayuda con humillación, clamar, etc. Estas acciones solo debemos practicarlas con Dios, nuestro Creador. Esto Dios nos lo demanda, porque Dios es un ser celoso de nosotros, ver Deuteronomio 4:24. Si Dios es celoso con nosotros, eso es una señal de su gran amor hacia nosotros. El que ama de verdad, en ciertas circunstancias, siente celos por la persona que ama, y siendo Dios todopoderoso, invocar a Dios es suficiente. Seguiremos con una segunda parte de Segunda de Crónicas 7:14. Muchas gracias por leer, escuchar, y ver este vídeo. Mientras tanto, que Dios bendiga a usted ricamente.